Pues bienvenidos todos a Cine entre Amigos y aquí estamos de nuevo con vosotros. Esta vez pues vais a estar un rato conmigo y vais a estar un rato también con Sergio Moreno. Hola amigos. Welcome back. Ay, muchas gracias, hombre, ya tenía ganas. Y bueno, la excusa para esta charla, coloquio, debate, review, crítica, que se puede llamar de muchas maneras. Y que luego eh, hay quien se cae. Sí, luego hay quien se pica porque no ponemos exactamente lo que hay que poner, pero la excusa es para hablar en realidad, un estreno súper recientísimo. Quizás es de nuestros vídeos más cerca del estreno, ¿no? Porque es la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, que hace pues cuestión de poquitos meses, a lo mejor 2 o 3 meses, yo no sé, Ujú. se estrenó en la HBO, anunciada a bombo y platillo y con bastante sentido, porque es un hecho excepcional todo lo que ha acontecido alrededor de este montaje de Zack Snyder sobre la Liga de la Justicia. Obviamente los que estáis aquí pues ya sabéis todo el berenjenal que supuso acerca de entre lo que sucedió en la producción de la primera versión de la Liga de la Justicia con Joss Whedon a lo que hemos llegado hasta ahí. Así que nosotros lo que vamos a hacer es una cosa que me parece la más primordial, que es ir directos al hoyo, ir directos a la película, e incluso no solamente hablar de la película, sino también que ya es obligatorio, si te hace reflexión, si mencionamos esta película, hablar un poco de esta especie de trilogía que tenemos de Zack Snyder desde El Hombre de Acero, que se estrenó, pasando por Batman contra Superman, otra película que tuvo su versión posterior más larga, en Blu-ray, muy Ujú. interesante, que la hacía mucho más apetecible, mucho más disfrutable, y ahora tenemos pues la Liga de la Justicia, que ahora mismo le paso un poco el turno a Sergio, pero decir que lo que ha sucedido pues no se había conocido, yo creo, desde los tiempos en que se reclamaba una versión de Superman 2 hecha por Richard Donner. Curiosamente, mundos DC, ¿no? Pero bueno, pues un poquito, si quieres, Sergio, porque Sergio, pues voy a decir las cosas claras, aquí es el entendido en cómics y yo soy un pagano, y en ese sentido pues tenéis la versión de alguien que sabe, para mi modo de entender, sabe lo que dice y tiene la capacidad de contextualizar todo lo que supone estas películas y esta película en concreto. Y yo soy pues uno que le gusta el cine, le gusta el fantástico y por defecto pues también le gustan las películas de superhéroes, pero Ujú. no me considero un letrado en el mundo de la viñeta. Pues Sergio, Ujú. pues desembucha un poquito. Bueno, vale. No, pues efectivamente, bueno, no, pero que de todas formas que sí tienes tus ciertos conocimientos en cómic, no te menosprecies. Eh, eh, ni yo tampoco tengo tantos, como piensas seguramente. Sí que a mí siempre me ha gustado el cómic en general, como sabes, y yo en su época, pues te puedo decir que casi me gustaba más DC que Marvel, en la época de los 80 sobre todo, que es que realmente los cómics de DC en aquella época eran mejores que los de Marvel. Estamos hablando de la segunda mitad de los 80 más o menos. Que bueno, hubo un trasvase Marvel se empezó a quedar sin sus estrellas que se fueron a DC, fue cuando surgió pues toda esta renovación de personajes, ¿no? Con el Batman de Frank Miller, el Superman de John Byrne, tal. Y es un poco el caldo de cultivo del que ha bebido Zack Snyder, que se nota que le encanta muchísimo, ¿no? Toda esta guerra. Eh, y no solo esta etapa, ¿no? Estos cómics que la verdad que fueron fabulosos en su día, sino que esta película en concreto pues es muy deudora de todo lo que en su día creó Jack Kirby, con la saga del Cuarto Mundo. Que ahora hablaremos un poquito, si quieres, ¿no? De en qué consistía esto y la importancia que tuvo porque esto es inicios de los 70, ¿eh? Vamos, creo que de hecho, el primer cómic del Cuarto Mundo es 1970. O sea que es no muy lejano, pero que es relativamente, tiene ya su tiempo, ¿no? Toda esta saga. Y bueno, ¿no? Como decía Samuel, pues la Liga de la Justicia de Snyder es un pequeño hito, entre comillas,
y tanto Samuel como yo, pues somos de esas personas, o esos fans, o esos frikis, que nos ha gustado mucho, mucho. Sí. A mí me ha gustado muchísimo la película. De hecho, no recuerdo, eh, no recuerdo recientemente, en los últimos años, una película que haya podido ver prácticamente 2 veces seguidas sin aburrirme. Es una película de 4 horas. El montaje original creo que eran dos, nada más, ¿no? Exactamente. Dos horas, eso. Querían apurar a las 2 horas y lo Uh-huh. hicieron. Y bueno, básicamente, aunque en teoría estás viendo la misma película, si la abordamos un poco, la analizamos un poco, a mi modo de entender, son dos películas totalmente distintas. Mm. Eh, que una te puede incluso no gustar, como yo creo que era el caso de la primera versión. Yo era un poco defensor de la primera versión, en el sentido de que no me pareció tan mala Sí, como dijeron. a la Se quedaba, primera la versión. tienes también. Sí, 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 la pillé en su momento porque no la vi en cine, estaba baratita. Aquí tenemos pues la versión en Blu-ray que ahora ha salido y que también está baratita, por cierto. Así que, hombre, ya, si no tenéis ni esta, compraos esta ya. Y efectivamente, este nuevo montaje de Snyder yo creo que la eleva a esferas, no voy a decir increíbles, pero a mi modo de ver, muy interesantes, con todos los manías y defectos que pueda tener Snyder, que luego si quieres de eso hablamos, que en esta a mí no me molestan para nada. O sea, que creo que está muy bien la película y en mi opinión, yo creo que en la tuya también, creo que es dentro de todas estas películas que se han hecho las 2 últimas décadas de superhéroes, quizá de las más conseguidas, ¿eh? Pues podría ser. No, a mí me sorprende una cosa que es que siendo verdad que cuando uno va a ver la Liga de la Justicia y ha visto ya, sobre todo en los últimos tiempos, tantas películas de superhéroes que hasta cierto punto la mayor parte de ellas tienen una estructura y una trama bien parecida, porque siempre vamos a necesitar un superhéroe o varios superhéroes y un supervillano que quiere prácticamente destruir la Tierra y todo lo que acontece alrededor. O sea, incluso esos elementos mágicos o mitológicos o místicos que rodean esa búsqueda siempre, cuando no son las piedritas de las de Marvel, pues hablo en pagano, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos unos cubos y todas estas cosas que van rondando que y que dices, bueno, no, estoy viendo lo mismo de siempre, pero curiosamente no tengo una sensación de déjà vu, tengo una sensación de estar viendo una cosa con su propia personalidad, su propio estilo y sobre todo porque a fin de cuentas, pues es cuando yo puedo decir que el estilo cuenta, la profundidad con que se tocan los temas cuenta y una de las cosas que me encantó de esta película, a través de sus 4 horas, es que realmente da espacio a que todo tenga aire, a que la película no sea solamente esa estructura tan pista, sino es que además es mucho más que eso. Es mucho más que eso y es cómo se plantea el desarrollo de los personajes, cómo se juntan entre ellos. No se siente nada forzado, como sí podría yo sentir en las películas de Marvel, por así decirlo, hasta cierto punto, pero es otro rollo. Lo que hace Marvel, pues queda muy bien para Marvel, sobre todo me refiriendo a las películas. Es otra movida. Aquí exigimos más, pues seguramente por lo que ha dicho Sergio, ¿no? Porque ha calado muchísimo los personajes de DC, Batman y Superman han calado muchísimo a nivel sociocultural, mucho más que los otros, y se espera muchísimo de ellos. Y la labor de Zack Snyder pues es tremenda porque se le nota que tiene un amor a los personajes verdadero, Claro. ¿no? Incluso por encima de la parafernalia de Hollywood, que es Claro. lo que yo también intuyo, ¿no? Que es una película de alto presupuesto, fue una película de alto presupuesto, estas películas están hechas para ganar y generar muchísimo dinero, tienen muchos intereses de por medio y en la versión primera ya se notó que por encima de todo quieren sacar pasta y hicieron un montaje muy, 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 muy cogido con pinzas, pero una película entretenida, sin más. Pero aquí tenemos una película de autor al servicio también de los superhéroes que tanto admira y no tanto servirse de ellos. Y además es una película que
que desafía un poco la paciencia del más impaciente, pero de una manera constructiva. Te hace a ratos olvidar toda la presión de ver una historia súper épica y súper increíble para ver también momentos íntimos muy interesantes de los personajes y cómo al final se van convirtiendo en la piña, ¿no? En la piña que va a defender el mundo. Y la verdad es que a mí me parece emocionante sobre todo cuando en estos momentos surge una película como esta en la que se hace una deconstrucción de los personajes y no tanto basándose en unos personajes morales, tienen que tener esta moralidad y punto. Y de vez en cuando algún conflicto. Pues no, vamos a deconstruirlos, vamos a observar cómo son por dentro y por supuesto, cómo llegan al final al gran acto final. Y en ese sentido, pues a mí me pareció muy bonita la película. Muy bonita, parece que está dando sonrisas y lágrimas. Pero, en serio, sí. Y los manierismos que a lo mejor tú hacías alusión de Zack Snyder, que sí, es por cierto, a mí, por ejemplo, pues las cámaras lentas, los estilos, las músicas, no sé qué. No molesta, a mí no me molesta. Es más, a mí me emociona. Así, por ejemplo, a lo mejor yo no soy muy fan de lo que veían los 300, por ejemplo. Claro, sí, ahí va yo, eso es. Sí, sí. Eso es, pero a mí me parece que aquí en la película, obviamente yo la vería de una tacada otra vez, pero a los que no la han visto o la quieran ver, pues guardad una tarde de vuestra vida para hacerlo de una tacada y vivir la experiencia completa, porque a pesar de que va de forma episódica, es como una película de Kubrick, en sentido, no, hay que verla entera, no en plan episódico. Y no es que esté comparando con Kubrick, ¿de acuerdo? Tranquilos, va por otros derroteros. Pero hay una cosa que me ha gustado, Sergio, que ha dicho, de que es una de las películas que se pueden considerar más importantes de cine superhéroes de los últimos tiempos. Ahora se habla sobre todo que es quizás la mejor película de superhéroes, ¿no? Pues, ¿tú qué opinas de eso, Sergio? Que se dice que sí, que es la mejor. Sí, bueno, un poco también en el fanboyismo, ¿no? Lo que es lo fanboy, lo que es como, la puta hostia, esto es lo mejor, esto es... ¿Estamos ante algo así realmente o...? Bueno, no sé, la verdad que son valoraciones en las que no me suelo parar a pensar demasiado, ¿no? Lo que sí me parece es como una película muy... No, tú lo has dicho, ¿no? Al final, en este tipo de películas dices, ¿hasta qué punto es posible encontrar una película de autor? Quizá esto es lo que más se acerca, pues a mí en ese sentido me mola y por eso en ese sentido a lo mejor es distinta. Yo diría que es distinta a las otras, ¿no? Porque es que ahora mismo pensando en tanto en lo que se ha hecho con DC como con Marvel, pues me cuesta encontrar algo así, ¿no? Algo que tenga este cariz. Evidentemente estamos hablando de un TVO al final, pero que tenga este intento bueno, de tomárselo un poco en serio, ¿no? Y hacer una cosa un poco más elaborada, más profunda, si quieres. Entonces, sí, en ese sentido, yo creo que es distinta. Yo no sé si es la mejor ni mucho menos, pero yo creo que es distinta y a mí por eso me gusta. Y hay cosas que me gustan mucho, ¿no? Si quieres por meternos en el meollo de las virtudes que tiene la película, una ya es la que has dicho tú, ¿no? Sería precisamente las 4 horas, ¿no? Es el espacio ese que da precisamente para que haya una elaboración de los personajes mucho más profunda, en el cual de cada uno de ellos, porque claro, no hay que olvidar que es una historia totalmente coral, ¿no? De 5 personajes que cada uno de ellos encima podríamos asociar perfectamente a un dios mitológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Podéis encontrar información en YouTube sobre estos temas, toda la que queráis, ¿eh? Y claro, cada uno de ellos con una serie de motivaciones, orígenes, dificultades y traumas distintos que tienen que tener una evolución para que les lleve pues, a juntarse como grupo y hacer lo que tienen que hacer, ¿no? La versión original era algo que no conseguía, ¿no? Porque precisamente la parte fallida quizá de la versión original es que decía, pues, ¿por qué de repente este personaje ha cambiado de opinión? O ¿por qué? ¿No? Y en esta llegas a conocer, además, incluso a encariñarte con los personajes
de una manera que en la otra no se conseguía. Y con lo cual esto a mí me parece un triunfo de la película espectacular. O sea, especialmente te diría casi con Cyborg, ¿eh? Sí, 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 Porque cierto. es que un personaje que es prácticamente una máquina y que acaba resultando el más humano al final, ¿no? Y le llegas a coger un cariño que es que en absoluto podías cogérselo en la versión original, ¿no? Estaba todo como mucho más difuminado y demás, ¿no? Eh, Quizá en ese sentido el menos logrado, el menos digo en comparación con los demás, es Aquaman, ¿eh? Quizá porque también ha tenido su propia película donde hemos visto un poco su recorrido y demás. Película que, por cierto, también está muy bien, ¿eh? La recomiendo. No, no sé si la llegaste a ver, Samuel. O, Me la tengo, me da vergüenza decirlo, vale. que tengo que ver. No, no, Me vi el principio, eh, pero pues es una de estas películas también de superhéroes bastante conseguida, a mi modo de ver. Eh, el personaje de Flash yo creo que es también extraordinario, sí, porque sí. además le da un contrapunto estupendo a todo lo demás. Vamos, no, tiene una comicidad que además yo creo que no es forzada, o sea, a mí me hace gracia, y le da un contrapunto muy bueno a todo lo demás que es muy épico, muy dramático y muy profundo todo, ¿no? Entonces era súper necesario que hubiera ese contrapunto así un poquito más ligero, que luego encima tiene un peso enorme, ¿no? En todo lo que sucede al final. Bueno, realmente prácticamente podríamos decir que es el que salva la papeleta, ¿no? Sí, sí, sí. A Flash se le da, como quien dice, el tío que salva el día, como es decir, ¿no? Sí, Hace además, no sé qué pensarás al respecto, en un claro homenaje al Superman de Richard Donner. Pero bueno, luego hablamos de eso. Darla que pone atrás en el tiempo. pues, Bueno, hombre, luego sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué te está diciendo Samuel? Que se me va el cartón. no, la profundidad con Sí, cómo se muestran los personajes y cómo, respecto a la versión anterior, pues cómo los personajes han sí, subido totalmente. muchísimo. Lo mismo con Batman. Batman, además, tiene el aliciente de que la evolución que tiene el recorrido se da tanto en esta película como en la anterior, Sí, ¿no? En Batman y Superman, ¿no? De una posición más dura, más dogmática, más, pues eso, ¿no? Con una especie de crisis interior mucho más fuerte, incluso religiosa, ¿no? Que si quieres sí. de esto hablamos también luego. Eh, en esta hay una evolución hacia, pues eso, ¿no? Una visión quizá más, no sé cómo decirte, ¿no? Más, que quizá ha superado un poco esos traumas anteriores, es una postura más suave, ¿no? Hacia el hecho de montar un grupo, hacia el hecho de cómo, de Era un su líder, actitud hacia el mundo. Sí, sí. un líder que seguramente antes en la anterior película no hubiera sido capaz, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver pues, con la muerte de Superman y todo lo que pasa, ¿no? En la anterior película. Entonces, como primera virtud, yo creo que sería eso, ¿no? Lo bien aprovechado que está el espacio, el tiempo que dedica la película a contar la historia, como la cuenta, y ese recorrido de los personajes. Como segunda virtud, para mí el ritmo que tiene. Quizás se podría dividir en dos partes, no sé. La primera parte, que es esa sucesión eh, bueno, de Una exposición contar del un poco personaje. la historia y el conflicto se va desarrollando y los flashbacks con cada uno de los personajes que nos ayudan a entender lo que ha pasado, las motivaciones de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, ese ritmo de historia, flashback, que me recuerda un poco a lo que hizo en Watchmen, quizá, Sí, eh, pues a mí me gusta muchísimo. De hecho, quiero que tiene flashbacks épicos, vamos, que son casi historia del cine, como el de la era de los héroes, la batalla esa de los dioses y sí. demás. A mí me pareció extraordinario, extraordinario. Entonces, esa primera parte a mí me parece fabulosa, que quizá, fíjate, es la que algunos críticos han criticado más, ¿no? Como que esa parte quizás se estira excesivamente, a mí me parece que es fundamental en la película. Sí, Y sí.
eso No, es. consigue que las Habla, habla. situaciones no sean forzadas y que además los propios enemigos de los héroes pues también tengan también su peso, que es muy importante, que no sea solamente como pasaba en la edición, en la versión anterior, que bueno, tenemos estos malos malosos, que se llama el Stephen Wolf, que se llama el otro, y ala, porque hace falta un malo, y ya está. Y no, no es eso, ¿no? Porque en esta versión, pues todo adquiere hasta unas connotaciones mitológicas griegas, o Otra. sea, Sí, sí. si quieres decir cristianas también, o sea, no, todos estos contrastes, lo que es el contexto religioso que tú has hablado, es que se respira aquí muchísimo, o místico, o los mitos, ¿no? Vamos a... Porque aquí además Zack Snyder es muy listo y tampoco mete muchísimas cosas, o sea, se criticaba también un poco que a lo mejor se abusaba mucho de la comparativa cristiana con Superman, que hacía como ya, pero es que, claro, eso Como que es quizá demasiado evidente, ¿no? Es lo que sí, le pero critican. sin embargo es porque es lo que tenemos más cercano, pero es que Claro. detrás están muchísimas más religiones de todos tipos y mitologías. Ujú. Incluso ya todo lo que tiene que ver con el mundo Wonder Woman, pues ya es que es Eso es. descarado. Ya, es que lo es. Ujú. Y no, es que además, claro, una de las mitologías que está aquí metida es la propia mitología de los cómics de Jack Kirby, Mm, que es lo que él quiso hacer, ¿eh? Es una mitología desde cero, ¿no? Que es esto que te comentaba de que se nota que Snyder tiene un amor absoluto a estos cómics, que es cuando Jack Kirby se fue de Marvel y lo fichó DC, pues él lo que se propuso es hacer, ¿estoy de borroso? sí, Vale. ahora bien. Se propuso hacer una serie de cómics que eran varias colecciones que estaban relacionadas entre sí y quiso crear una mitología tipo space opera bestial, ¿no? Y como Sí. muy épica, muy dramática y muy mitológica en el sentido de, pues eso, ¿no? La mitología griega y demás, ¿no? Entonces, básicamente lo que creo es una serie de personajes, entre ellos el malo malo de esta película, que no aparecía en la versión original, pero es el que está detrás de todo, que es Darkseid, ¿no? Sí, eso es. Entonces, básicamente porque el que no conozca los cómics lo entienda, ya Kirby lo que creo es una especie de enfrentamiento típico entre el bien y el mal, ¿no? En este caso hay un planeta bueno, un planeta malo, ¿no? El bueno es Nueva Génesis, que tiene una serie de dioses que son seres extraordinarios de luz, maravillosos y estupendos, son todos como pequeños supermanes, ¿no? Y luego está el planeta de los malos, vamos, sería una equiparación entre cielo e infierno, entre el bien y el mal, ¿no? El planeta de los malos, que es Apócolis, donde reina este ser supremo también, que es Darkseid, que es el malo maloso. Eh, hay también una especie de fuente de energía que se llama la fuente, que es donde tienen su poder. Hay hijos bastardos por ahí. Bueno, las malas lenguas dicen que esta ha sido una de las cosas que contribuyó, o el caldo de cultivo que luego contribuyó a crear Star Wars, aunque nunca lo ha reconocido, No, pero sí que tiene muchas cosas que se podrían equiparar, ¿no? Lo que sí es cierto es que en esos años, en esa primera mitad de los 70, el cómic contribuyó mucho a lo que pasó después en el cine, porque se crearon varias space operas así como muy alucinadas y muy tal que digamos que son los que abrieron un poco el camino y lo que volvió a poner de moda todo esto, ¿no? Eh, entonces, el tema es que estos dos planetas que decía, ¿no? El bueno y el malo, están en una especie de tregua forzada que se rompe cuando Darkseid descubre la ecuación de antivida, que es un concepto muy interesante, ¿no? Porque la antivida no es que sea, la ecuación antivida no es que sea una especie de secreto pócima que te ayuda a destruir a la humanidad. No, era simplemente una ecuación que lo que te permitía era controlar la voluntad de los hombres. Es decir, que la gente dejara de pensar por sí misma, ¿no? Con lo cual, pues hay toda una crítica ahí al totalitarismo y demás muy interesante, ¿no? Y a mí me gustó mucho que apareciera en esta película, que aparece como subtexto de la película, ¿no? De, joder, la hemos encontrado, está en la Tierra. La ecuación antivida está en la Tierra, qué casualidad. curiosamente, ¿no? Eh, entonces está muy bien, ¿no? Aunque la peli se basa en una de las tramas de todo este entramado del cuarto mundo, pues sí que son lo de las cajas madre y demás, que son
todo conceptos que creó Jack Kirby y todo personajes que creó Jack Kirby son los que aparecen en la película. Stephen Wall, The Saal, son todo personajes creados por Jack Kirby. Lo que es curioso de todo esto es que lo del Cuarto Mundo fue un experimento que en su día no tuvo éxito y más o menos a los 2 años se cerró. Y con los años se fue convirtiendo en una obra de culto, hasta tal punto que luego con los años todos los personajes y todas las historias han sido parte absolutamente integrante e importante de los cómics de DC. Pero estas cosas del arte a veces, ¿no? Que en su día no cuajó y luego se convirtió en una obra de culto que se considera incluso lo mejor de Jack Kirby, etcétera, etcétera. Así que ahí están para el que lo quiera investigar y lo quiera revisar. Es muy, 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 muy interesante. ¿Te atreverías a decir, supongo, que esta película la puede disfrutar más el comiquero o puede entender mucho más sus cualidades el comiquero que el espectador simplemente curioso? Fíjate que a mí lo que me mola de Snyder es que juega un poco con las dos vertientes, digamos, ¿no? Yo creo que esta peli en concreto, fíjate que no me parece que haya que conocer para nada estos cómics. En ese sentido está muy bien hecha como para todo el mundo, ¿no? Y tampoco tiene quizá excesivos guiños de estos para frikis dentro de este tema del cuarto mundo, ¿eh? Sí que tiene guiños para frikis en otros temas que quizá eso sí me molesta más. Por ejemplo, la parte final. O el sueño que tiene Batman en El Batman y epílogo. Superman. ¿Te decías el Sí, epílogo? sí, sí. O también el sueño que tenía en Batman y Sí, 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 sí. esos son detalles para frikis, totalmente. ¿Eh? Son cosas que Sí, aparecen de en hecho, cómics y, vamos a decir, muy, muy especiales, muy para frikis también, ¿no? yo me Entonces, acuerdo que era ese sueño en el que le parecía Flash, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando vi Batman Superman contra Superman, pues me sacó completamente la película ese sueño. claro, claro. Joder, pero esto a qué viene hoy, ya me estás diciendo cosas que como yo como pagano tengo que estudiar. Pero Claro, claro, y es que esas cosas al final al público general yo creo que se le escapan. Y a mí me parece un error tirarse por ahí. Pero bueno, igual que el hecho de, fíjate, Batman y Superman, que a mí es una peli que me gusta, al final es un pastiche de tantos cómics, al final es demasiado arriesgada la apuesta, ¿no? Y yo creo que acaba saturando, ¿no? Porque, entonces en ese sentido se puede claro, decir que el pagano disfruta más de Batman contra Superman porque no ves, no total, notas ese batiburrillo, es como... totalmente. Es que Batman y Superman tiene cositas y es como un intento de mezclar cosas, de verdad, de muchos, Sí, de, sí. de muchos cómics que además entre sí tampoco es que tengan mucho que ver, ¿no? O sea, es clarísima la influencia del Batman de Frank Miller, de hecho el Batman de Ben Affleck es un intento total de que sea ese Batman, el de Frank Miller especialmente, pero tiene, por supuesto, también pues, la mezcla de la muerte de Superman, tiene de un cómic que se llamaba Kingdom Come, o sea, tiene como quizá demasiadas cosas metidas que quizá no tengan tanto que ver entre sí, ¿no? Entonces, eso quizá es lo que, quizá como ambición es buena, pero quizá es lo que hace que al final el producto a personajes les parezca un poco deslavazado, ¿no? Todo, ¿no? O demasiado mejunje. Aún así yo la defiendo, ¿eh? La peli. Tanto El Hombre de Acero como Batman y Superman. Pero en función de esto que estoy hablando, me parece mucho más redonda la Liga de la Justicia. Quizá porque es más de autor, precisamente, ¿no? No tanto esa amalgama de cosas y de referencias y de... Sí, de hecho se la nota la más fresca de las tres, la última, y la que parece que Zack Snyder disfruta con lo que está contando, que no es la génesis de Superman que la contó, y a mí me parece que la contó muy bien además, porque se trataba lo mismo que hace con la génesis de Batman en Batman contra Superman, que la cuenta a poquitos, pero
son cosas que ya se han contado tantas veces y se conoce tanto que cuando vas al cine dices, onda, me van a contar otra vez de dónde, cómo vino Superman, o me van a contar otra vez cómo mataron a Batman sus papás. ¿No? Y Zack Snyder hace un poco como tranquilos. Esto es una cosa que me veo obligado a hacer porque hay un montón de personas nuevas que van al cine y no han visto las otras películas, tampoco las viejas, y lo que veo, pues, es que Zack Snyder ha intentado pues hacer un poco algo muy difícil, que es utilizar unos personajes muy conocidos, muy populares, que además muchísimas personas a lo largo de los años tienen un punto de vista muy diferente de lo que tiene que ser Superman o cómo tiene que ser Batman. Especialmente en Batman hay muchos tipos de Batman, ya incluso ya en el cine, y en su momento todos eran el mejor Batman de la historia, porque cuando lo hizo Tim Burton. Después no hablemos de lo que Christopher Nolan, que parecía que era una cosa insuperable lo que hizo con El Caballero Oscuro, con la segunda película. Y a veces no es tanto si supera o no supera, lo importante es ver que alguien puede hacer algo diferente, que es lo que decía Sergio. Y una de las cosas que más me ha gustado es que esto es no tanto, como hemos visto otras veces, una aproximación de los cómics al mundo del cine, sino más bien esto es una aproximación del mundo del cine a los cómics, que es algo que nunca se había disfrutado tan bien, ¿no? O sea, que sea el propio medio cinematográfico el que explore los cómics y se introduzca dentro de ese mundo. Y creo que es lo que pretendía hacer Zack Snyder. Y obviamente el estilo de Zack Snyder, pues lo que ayuda es a que la viñeta en sí misma, el sentido de la viñeta dentro del lenguaje cinematográfico, pues tenga vida propia. Que no realmente, por ejemplo, Zack Snyder tiene la facultad de primero toda la película entera convertirla en un storyboard al nivel de un cómic, ¿no? Y él sabe exactamente Lo hace él, ¿no? Lo hace él plano por plano, plano. Y esa sensación la tienes durante la película, dices, me es difícil pensar que esta película se pueda contar de otra manera, porque es que está hecha al dedillo, todo está unido. Todo está unido así como los vagones de un tren, ¿no? Y cada plano, cada cosa. Y eso cinematográficamente es súper disfrutable, súper agradable, súper interesante de ver. Y te despegas un poco también de lenguajes cinematográficos ya un poco ya al uso, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de la alta definición, que ya parece que todas las películas pues tienen el mismo aspecto. Hay un punto en el que ya no sé si estoy viendo Misión Imposible o estoy viendo Fast and the Furious o estas de que parece que todo parece que tiene el mismo lenguaje visual. O sea, han plantado la cámara como guión de megapíxeles, pillan ahí, un plano, contraplano, este dice así, planos muy cortados, se puede hacer virguerías después en postproducción, pero no, aquí tenemos realmente algo que echábamos muchísimo de menos, que es que cuando vas a ver una película de Zack Snyder, pues vas a ver una película de Zack Snyder. Lo mismo pasa con Tarantino un poquito, ¿no? Que dices esto es un castillo de naipes que al que le quitas 3 o 4 cartas se derrumba, porque es que el artista lo ha hecho a su manera. Y yo creo que esos son unos motivos por lo cual la escabechina fue tan grande con la primera versión y sobre todo los que nos sentimos defraudados porque decíamos, es una pena, porque tanto El Hombre de Acero como Batman contra Superman iban en una línea muy artística. A pesar de toda la parafernalia que supone tener que hacer una película que tiene que hacer una millonada. Y ahora, pues la verdad es que yo sí me atrevería a decir que es la mejor de las 3 películas. Aunque yo tenga mi saborcito que tuve, por ejemplo, con Batman contra Superman, que me parece que es la que más me gustó de las 3. A mí personalmente, en un sentido subjetivo. Pero a mí me ha maravillado que se puede hacer una película de 4 horas, que se puede contar de alguna manera siempre lo mismo de siempre, pero que el aspecto poético cale por derroteros nuevos. Y no, y al final ya la haya visto que creernos, son 4 horas que se te pasan en media hora. O sea, sí. Eso es que la película tiene algo. Y no estoy de acuerdo con las personas que piensan que, bueno, esto se puede haber hecho una miniserie y va que chuta. Yo creo, no, yo creo que
una película. la última hora no hubiera sido lo mismo. O sea, esto no es Juego de Tronos, ¿de acuerdo? Esto es una experiencia con la música, además, con las canciones que elige, que no, y además me encanta porque no es, venga, rollo videoclipero. No. Las letras de las canciones que elige, además, tienen un contenido que está directamente enganchado y además es muy, muy americano. Entonces también tiene ese rollo del folclore americano, porque no hay que olvidar que estamos hablando de superhéroes americanos y que son y aunque son una barbaridad decirlo, la, las primeras grandes mitologías americanas están resultando ser los cómics. Sí, sí, claro. Es la mitología Su moderna. propia cultura. Además la inició DC, no Marvel, realmente, ¿no? Entonces, Sí, exacto. claro, los Con la aparición de superhéroes Superman y primordiales, Batman, vamos. Sí. y digamos que ser como esos justicieros que además van a su aire con sus superpoderes y deciden por sí mismos, son muy anárquicos y no rinden cuentas, pero están ahí para protegernos. Eso es muy, muy americano también, ¿no? No. Sí, sí, no, y también por ahí han llovido críticas, ¿eh? Sí, me imagino, sí, sí. Sí, sí, no, porque había quien decía incluso que la película de Snyder era imaginario derechista o algo así, leí, ¿no? Porque, claro, defiende que tiene que haber una serie de seres superiores que nos tienen que amparar y que los demás somos pobres humanos, ¿no? Que estamos como por debajo de ellos. Bueno, vale. Es, Es es que, como siempre eh, no entender para qué están hechas las cosas, claro, porque esto para mí, pues, es una fábula, como siempre. Una fábula de enseñanza, una fábula que habla directamente a la persona que lo está viendo y si los superhéroes de esta clase pues de algo han servido sobre todo para que los chavales aprendan, no a decir los valores, sino si también el asunto de la autoestima, el asunto de lo que tú puedes hacer por todo lo que te rodea, de tu relación con el mundo, con el universo, si quieres decirlo en este caso, y es una cosa que a mí en esta película me gusta muchísimo, porque además en cada personaje hay una vertiente diferente. eso es. Sí, Y hay, de tu lugar en el mundo, ¿no? Que realmente en lo que son las tres películas, si lo piensas, Superman sigue en ello, realmente. Que es lo bueno que tiene esta nueva versión de Superman, que para nada es blanco y negro, ¿no? Sino sí, que tiene muchos matices, ¿no? De hecho, en ese epílogo final, ostras, de repente le vemos como una realidad alternativa que los derroteros han ido por otro sitio y se ha transformado en un ser maligno, ¿no? O sea, que realmente que es muy... A mí, fíjate que años después de que ya se ha estrenado El Hombre de Acero y tal, ¿no? Con esa primera impresión que no pudo causar de si me gusta más, si me gusta menos, la gente que se sintió traicionada porque no tenía nada que ver con el Superman de Christopher Reeve y tal, no sé qué. A mí con los años yo creo que podemos decir que es una muy buena película y una muy buena versión de Superman, porque es una versión realmente adaptada a los tiempos modernos y un intento de hacer un Superman más realista. O sea, eh, pues claro, lo que yo creo que ha molestado a mucha gente es eh, pues que no se hiciera algo así como ese personaje absolutamente de una pieza, ¿no? Que era Christopher Reeve, muy simpático y que todos le hemos querido mucho y que es parte de nuestra infancia, ¿no? Pero no dejaría de ser un personaje ridículo hoy día, ¿no? Con el cine y un las ideas pastiche, un que pastiche. se están haciendo, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece súper valiente de la versión de Snyder, que yo creo que es muy suya además, ¿eh? El Superman suyo es muy, muy de Snyder, ¿eh? No tanto de los cómics. Es, pues eso, ¿no? Esa constante confusión que tiene el personaje de cuál es su lugar en el mundo, ¿no? Que al espectador yo creo que no le queda nada claro. Y por eso a Batman no le queda nada claro. Y por eso se tiene que partir de la cara con él, ¿no? Porque, ostras, un tío que tiene tanto poder, podemos admitir que esté aquí, eso no va a ser súper peligroso, ¿no? Entonces, es Sí, lo que él se plantea, ¿no? Pero que esa duda está siempre. Incluso yo creo que está siempre con él, ¿no? Porque en El Hombre de Acero a mí lo que me parece también fascinante es la relación que tiene con ambos progenitores, ¿no? sí. Con Kevin Costner y con el otro, ¿no? Que Y que cada uno de además, ellos le lleva por un sitio distinto.
distinto. O sea, En esta Liga de la Justicia hay una escena en la que Superman recupera, tiene su nuevo traje negro, hay los dos soliloquios de un padre y el otro en audio mezclados, y eso cierra muchísimo el círculo que estás diciendo, eso es. que además es un momento que se te ponen los pelos como escarpias, por cierto. Sí, sí, sí. De decir, igual a mar, esto es fantástico. No, a ver, y además lo que he dicho antes, ¿no? La de construcción del personaje, y más hablando de Superman, ¿no? Que pues a veces se dice, es el personaje más difícil, porque es un personaje plano, porque es todo el rato positivismo, pero pues no, porque además aquí inteligentemente pues nos ha dado un Superman alternativo, ¿no? Zack Snyder, incluso en esos sueños de Batman, pero incluso con los conflictos del propio Batman, de Superman, en la primera película, pero sobre todo después ya de Zack Snyder ha ido directo a decir, vamos a imaginarnos un Superman casi demoníaco, ¿no? O sea, y te lo saca, y esas inquietudes que tiene Batman también acerca de qué hacer con Superman o no, y la diferencia entre que esté Superman vivo y esté Superman muerto, y eso está muy bien planteado en el principio de la película Liga de la Justicia, de esta versión de Concho. A lo mejor necesitamos a Superman, pero necesitábamos que muriese para saber si lo necesitábamos o no. Sí, sí, sí. Y, y en ese aspecto, pues yo creo que está muy bien, y que no pasa nada porque haya otro tipo de Superman, y además no desmerece un poco de lo que fue pues el de Christopher Reeve, por ejemplo, que es el ejemplo más. Y también tengo la sensación de que esta película también tiene un rollo muy, muy iniciático, y que todos los personajes, una vez más, se están creando, por así decirlo, también están creciendo para convertirse en esos ideales que después conoceríamos, ¿no? Incluso la Liga de la Justicia se cierra con un Lex Luthor que se escapa, recordándonos muchísimo a cómo se escapaba en Superman 2 Lex Luthor, un poquito, pero haciendo como una especie de, y ahora es el Lex Luthor que todos hemos conocido siempre, ahí calvo, con sus ideas fijas de hacer el mal por el mal, y lo mismo pasa con Batman, que ya tiene su determinación clara y tiene su Liga de la Justicia para cuando todo acabe poniéndose mucho peor. Y luego está Superman, que está completo, es un Superman completo al final, y ya puede ser ese Superman que, por ejemplo, era el de Christopher Reeve. Yo me imagino que si surgieran más películas a través de esta especie de Snyder verso, que ahora se ha dicho, pues ya los personajes estos ya no pasarían por muchos más conflictos, porque se cierra con los personajes realizados, para bien y para mal, porque Batman seguirá siendo Batman con sus problemas, con sus problemas psicológicos y sus dudas, pero Superman por fin acaba siendo ese ser luminoso, y por supuesto a la tercera resucitó. Que la tercera película, pero al tercer día resucitó, muy cristiano, pero realmente al final dices, bueno, pues Zack Snyder nos ha contado, pues a lo mejor Richard Donner lo contaba en 5 minutos, ¿no? Pero era otro rollo, porque iban otros intereses, pero no, pero otros intereses, nada más. Y aquí lo que tenemos es el nivel de novela gráfica establecido en cine, con todas sus consecuencias. Y es cuando yo veo que realmente que dejen a los directores hacer las películas ellos mismos, y que dejen al público también que se sorprendan con algo nuevo, aunque sea lo mismo de siempre, pero pero tanto los fans como los detractores, o sea, que dicen cómo tienen que ser las cosas, cómo sé cuál. Yo creo que lo más interesante es que algo nos cuando vayamos al cine nos dejemos llevar por una historia y por una forma, y no tanto si nos rompen los moldes de las cosas que teníamos en la infancia, porque eso es muy de cada uno de nosotros mismos.
Y por eso digo un poco, los fans demandan y ahora se les ha dado, ¿no? Este Zack Snyder. Entonces, yo digo, como cosa a partir de ahora, ¿hay que seguir escuchando aún así a los fans? ¿O podemos caer en el peligro de empezar a dar lo que ellos quieren todo el rato, con lo cual no vamos a tener un poco un buffet de todo esto? Interesante reflexión. En este sentido, yo creo que es una parte la de Zack Snyder, porque yo os digo que si no hubiera habido pandemia, si no los cines no hubieran cerrado durante un año y si no se hubiera tirado por el tema de las plataformas digitales como sustituto ya directo de las salas de cine, es muy probable que esta versión no la hayamos visto jamás, porque no hay sala de cine ya que te vaya a poner una película de 4 horas. 4 horas, ¿no? Exacto. Por eso mismo, pues, es algo, es que esto es algo muy, muy, muy concreto que ha pasado. Y es verdad que Zack Snyder, pues yo creo que sí, que merecía este trabajo, poder hacerlo, invirtiendo 70 millones de dólares más, 70 millones de dólares más para producir más planos, más rodaje y realmente terminar algo de una manera muy bien hecha. Porque esto que se ha hecho dentro de 10 años se va a seguir hablando. Yo creo que sí. Pero si nos hubiéramos quedado con la versión anterior, no. No, estaba ya olvidada. Estaba ya olvidada la película prácticamente. Y bueno, antes hablabas del Lex Luthor. ¿Qué te parece el actor que hace del Lex Luthor? A mí me gusta mucho el actor que hace de Lex Luthor, entendiendo que lo que nos querían es mostrar una versión joven de Lex Luthor que después se hará más adulto. Y será ya una cosa bastante... No, a mí el actor me gusta, lo que pasa que en este papel a mí me pone de los nervios. Creo que en la segunda película no funciona, no está cuajado del todo. Pero luego cuando intento ver, vale, es como un niño pequeño todavía este Lex Luthor, que es como hace el mal por el mal, como el señor Barnes cuando era pequeño, ¿no? En Los Simpson, que es como, no tengo objetivos, es que me gusta hacer el mal. ¡Ah! Creo que había una presión muy grande por hacer otro Joker de Heath Ledger. Sí, eso te iba a decir. A mí lo que me chirría un poco es que en vez de hacer un personaje maligno de verdad, queda un personaje a mí un poco desdibujado, ¿no? Porque dices, si no es que sea malo, es que es un chalao más, ¿no? Sí, eso es. Es una versión luthoriana de un Joker, ¿no? Al final. Y es que el concepto de Luthor no era ese, ¿no? Ya. Al revés, ¿no? Es una persona muy inteligente, muy controladora. También ha habido varias versiones dentro de los cómics, ¿no? Pero la versión que hizo John Byrne, que es un poco la que ha quedado hasta ahora, realmente era un genio financiero y empresarial. Prácticamente era el dueño empresarial de todo Metrópolis, ¿no? Y dentro de esa posición el tío, claro, hacía de las suyas, era un ser absolutamente maligno y psicópata, ¿no? Entonces es una versión muy, muy interesante, ¿no? Esa, que bebe un poco de ahí, esta versión de Snyder, pero le da el componente ese que para mí le resta quizá credibilidad. Pero bueno, tampoco es que me moleste tanto, quizá. No sé. No. Y Wonder Woman, ¿qué te parece? Wonder Woman, pues es que no me parece a mí, esto es subjetivo también, ¿eh? No me parece a mí un personaje que me vuelva muy loco porque le toca, yo creo que es la parte más aburrida de todo esto, que es ser el personaje que tiene el peso ético, que es un poco la profesora de todos, así. Decir, esto está bien. Fíjate que a mí es el personaje que sí me recuerda más al Superman de Christopher Reeve, ¿no? Sí, eso es, sí. Cerrado, más luminoso, más positivo, más sin fisuras. Sí. Hay... Pero incluso físicamente, ¿no? Pues tienen como esa similitud, ¿no? Esa cara tan limpia, muy atractivos los dos, ¿no? Entonces, me recuerda, pero creo que a mí sí me encaja, ¿no? Dentro de ese papel, ¿no? Por supuesto es muy comiquero, ¿no? Es como el referente
para los niños y niñas, bien claro. Además, hay una escena al principio de la Liga de Justicia muy bonita, muy bonita, que una niña, después de salvarle de los terroristas, ahí le dice, de mayor quiero ser como tú. Podré ser que es una princesa como tú. Y le dice ella, tú podrás ser Puede todo ser lo lo que que quieras. quieras. Sí, eso Wow, joder, qué bonito, pero es como aleccionadora y con mensajes muy, muy bonitos, pero bueno, pero es como es diciendo, libertad. no, no, es como, por culpa de esto también no espero que tampoco vaya a ser una cosa mucho más excitante, ¿no? Eh, Ya, ya, ya. Tiene un sentido psicológico. Pero, pero, por ejemplo, hay una escena que en la Liga de Justicia que, vista en inglés, me parto el culo, ¿no? Porque me gusta mucho la escena en la que Superman le acaban de despertar y está medio loco ahí, Sí, como un perro suelto y está en la antigua, no, en la antigua no, en el homenaje de piedra medio roto que habían hecho a los sí, sí, difuntos sí, sí, sí. y Wonder Woman se da cuenta ostras, este tío la va a montar, ¿no? Y está a punto ahí de disparar. Ahí va, se ha ido. Ah, No, ahora. no, lo he oído, que estaba borroso. Pues eso, ¿no? Que está a punto de disparar con los ojos Clark y dice ahí Wonder Woman en inglés, Kal-El, no. Como en plan como, asentar, sit. Tú no, Kal-El no, eso no. Digo yo, joder, hombre. Sí, pero bueno, es que también... Pero no es una crítica, es que a mí me no, hace no, pero gracia. O yo sea, creo que lo aceptas porque, claro, es un personaje que supuestamente tiene miles de años. Claro, entonces, ¿cómo no va a tener, ¿no? esa forma Ese de hablar. de madre de todos, ¿no? De profesora, ¿no? No, y Es- además, por cierto, dentro del mundo de los análisis mitológicos, siempre al final, pues, esto lo decía, esto lo he leído en alguna parte también, que la representación de una mujer en la que sea digamos, el icono de la madre naturaleza, sí, es que la naturaleza es mujer, es fecunda, produce sí, sí, sí. y además tiene ese fondo de origen, pues a mí me encaja también mucho que al final pues el alma mater del asunto, nunca mejor dicho, sea aquí una mujer. Por eso ese rollo a lo mejor de que ahora se hacen también las lecturas estas de que ponen una chica porque claro, quieren que haya igualdad de sexo, no sé cuál, esto es el feminismo. Sí, No siempre porque aparezca una mujer es el feminismo, ¿vale? Pero la feminidad sí es importante. Y en este sentido, la madre naturaleza, la madre tierra, es el único, es un personaje también que viene de tiempos inmemoriales atrás, pues yo creo que encaja mucho también que sea mamá de todos, ¿no? Porque repito, a través de los símbolos y los personajes icónicos y arquetipos, pues explica también un poco conceptos más espirituales, más conceptos naturales, pues que ya lo que he explicado antes, que cada personaje pues tiene una... Tiene un concepto humano, ¿no? Pues en Flash está la adolescencia, la juventud, el ujú, ímpetu, la arrogancia, si quieres decirlo. En Cyborg está la oscuridad total, la pérdida del padre, el complejo de Edipo, querer matar al padre, porque vamos, tiene ahí un problema con el padre, un pique de la hostia. Y en Batman, pues es el miedo, porque Batman están los miedos ancestrales y él se convierte en miedo también, ¿no? Y Superman es el ideal, es el ideal que todos queremos ser, hasta el propio Superman tiene el peso encima del propio ideal que pretende todo el mundo que sea. Y luego Aquaman es un cachondo, es un cachondo fornido y un chulapa que a lo mejor a muchos les gustaría ser también, ¿no? O sea, pero bueno, por eso yo Aquaman no lo calo todavía con qué aspecto de mí mismo pues me puedo sentir reflejado, pero eso son cosas mías ya. Habrá gente que le encanta Aquaman y le encanta ahí con sus tatuajes, sus movidas, es como todavía el hombre tribal también, ¿no? El hombre que bueno, hombre sí, es que al final es también un poco eso, ¿no? La desconfianza, ¿no? Eh, la desconfianza de lo que no sea ir a tu bola, ¿no? sí, Creo que es un poco el rollo del personaje, ¿no? Joder, no me voy a meter en esto que a saber cómo acabo, ¿no? Y tal, ¿no? Y hay también una evolución. La cosa que
es como te decía, ¿no? Que el personaje ya ha tenido mucho su recorrido en su Sí, propia película y aquí quizás se le presta un poquito menos de atención, ¿eh? Puede ser, ¿vale? Pero me ha gustado mucho esa reflexión que hacías antes de que quizá esta peli es más un acercamiento a los cómics que viceversa, ¿no? Y yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? Porque especialmente con Batman, fíjate, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? Del Batman de Christopher Nolan, el Batman de Tim Burton. Para mí el Batman de Christopher Nolan es el Batman de Christopher Nolan. El Batman de Tim Burton es el Batman de Tim Burton. Y aquí al menos hay un intento de que sea el Batman de los cómics. sí. Y creo que es el más cercano, ¿eh? Concretamente al Batman de Frank Miller, pero que no deja de ser un Batman de los cómics, que es el que más ha calado realmente, ¿no? En las generaciones de ahora, ¿no? Y, y es que es muy evidente, ¿no? Que está totalmente basado en él, ¿no? El Batman de Frank Miller, además, pues que era un personaje de cierta edad, es un poquito más joven, el de Ben Affleck, pero es un tío que está ya trillado, ¿no? Que lleva muchos años siendo Batman y tiene además ese carácter, digamos, casi semi-fascistoide muchas veces, ¿no? De que no tiene reparos en matar. Bueno, esto sí le diferenciaba con el de Miller, ¿eh? ¿Vale? Pero que es, digamos que moralmente tiene una ambigüedad tremenda, ¿no? Que es quizá, digamos, lo que en el desarrollo de las dos películas hay una evolución ahí también, ¿no? Gracias a su enfrentamiento con Superman, ¿no? Porque fíjate que en los cómics de Miller el gran enfrentamiento del cómic del regreso del Caballero Oscuro era el enfrentamiento final entre Batman y Superman, que Miller, para Miller, realmente para Frank Miller, era una especie de metáfora de la lucha contra el Estado. O sea, no te lo pierdas. O sea, Batman era una especie de simbolismo de las ideas de Frank Miller, libertarias, anarquistas y Sí, demás, ¿no? Entonces, claro, el cómic en sí mismo es un baratalo tremendo a todo lo que tiene que ver con el Estado, con los medios de comunicación, con tal, y es una defensa, pues eso, al final del individuo, de la libertad personal, del poder que tiene cada individuo, ¿no? Entonces, Frank Miller dijo claramente que él, mediante Batman, quería expresar realmente eso, ¿no? Como una celebración, pues, del poder que tenemos cada uno, ¿no? Y por eso se le criticó muchísimo, ¿no? Porque la obra en su día pues tuvo una polémica tremenda a nivel ideológico, ¿no? Porque muchos lo tacharon de fascista, ¿no? Al personaje, ¿no? Porque era un ser que no se planteaba para nada las consecuencias de sus actos y se tenía que romperle los brazos a alguien por su santa cruzada, pues no tenía ningún reparo en... o sea, que a veces recurría, digamos, a soluciones muy, muy extremas, ¿no? Y también porque en el cómic realmente pues hay una crítica que yo creo que hoy sería muy, muy actual, ¿no? Pues a estas modas ideológicas progresistas, a veces un poco tremendas, ¿no? Y por eso se le machacó mucho a Frank Miller, ¿no? Entonces, yo creo que este Batman es muy, muy el Batman de Frank Miller, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que decías, no? Que es un intento de acercarse al cómic, ¿no? No al revés. y sin embargo, tienen la presión estas películas, además de ser películas aptas para todos los públicos, en la que nadie se sienta violentado porque veamos a lo mejor un Batman que no tiene moral, ¿no? O así decirlo, que la tiene, y ahí está la inteligencia de Zack Snyder, para mi modo de ver, y de Chris Terrio, del guionista, de poder hacer pues, un equilibrio entre lo que tú dices, ¿no? El aspecto moral de la fábula, que sí que en realidad es lo que más todo el mundo conoce siempre, tanto en Superman como en Batman, y luego les choca muchísimo cuando ven estas películas que dicen, pero esto así no eran, no sé qué, esto eran gente más maja y más, eran como incuestionables. Pues no, pero Zack Snyder dice un poco, quiero hacer una balanza entre las dos cosas para poder pues mostrar todas las aristas de estos personajes y que sean mucho más ricos e interesantes. Pero sí es verdad que a veces la fábula deja de ser fábula y te presenta personajes
como tú has dicho, pues más realistas, con sus defectos, sus flecos, y no te quieren tampoco contar una moralina sobre ello, sino simplemente decir, también son humanos y los seres humanos, pues a veces pues tenemos nuestras cosas fascistoides y tenemos nuestros pensamientos fascistoides y pensamientos y luego ya, pero... No, o podemos ir primero por caminos equivocados y luego poco a poco, pues, claro. Pero que aquí pasa, aquí dentro de esta cabeza pasan muchas cositas, luego esta cosa es que lo lleves a la acción, pero, pero también estas películas al final siempre por la cosa que tienen que decir es como diciendo, ve por el lado del bien, no vayas por el lado del mal, intenta, aprende a diferenciar el uno del otro, o sea, que es un poco lo que pasa con Batman contra Superman y ese Batman que se quiere cargar a Superman porque piensa que es el gen de todos los males del mundo y llega a un punto, esto me lo explicaste además, muy interesante, hablando tú y yo en forma privada, pero hablando tú, lo que me hablabas un poco de, es un buen momento para justificar tú y yo aquí el Marta, ¿no? Lo de Marta, sí, sí. Sí, pero que tiene, que digamos que el personaje de Batman pues ya ya había llegado a un punto de auténtica nivel psicopático contra Superman, que estaba intentando purgar sus propios problemas emocionales a través de Superman, ¿no? Utilizarlo como chivo expiatorio para purgar toda la mierda que tenía dentro creada desde la muerte de sus padres, ¿no? Y llegando a un nivel casi pues de trastorno. Claro, se prepara físicamente, no sé qué, busca la forma de matarlo, toda su mente, el 100% la dedica para matarlo. Eso es lo que hace eso me recuerda que hace un psicópata, ¿no? Hay el dogmatismo psicopático, sí. Sí. Eso es, y ese momento tu madre se llama como yo, pues le rompe completamente los esquemas. Cortocircuita tu mente, ¿no? Entonces, claro, en una mente tan dogmática al final, siempre puede haber algo que te rompa. Entonces, claro, te rompe completamente los esquemas hasta el punto de que te puedes chalar. Lo que pasa es que, claro, esto en la película pues se explica muy rápido, ¿no? Pero que es un poco la manera que tiene Batman pues de darse cuenta de que no está yendo por el camino correcto, ¿no? O sea, de cambiar un poco su perspectiva. Lo que pasa es que esto, claro, la peli te lo cuenta muy rápido y yo creo que eso a la gente le chirría mucho, ¿no? A mucha gente. Yo creo que, ya, yo pienso más allá, yo creo que la peli lo cuenta de dos formas, pero la de Momento Marta, pues eso tiene algo menos que lo entienden hasta los niños. Y eso le escala. Porque recordemos una cosa, los cómics, pues abiertamente, pues también son para accesibilidad de los niños, siempre y cuando pues no haya cosas prohibidas para menores, si no tenemos temas de sexo, de violencia que les pueda realmente pues darle mal rollo y que lo pasen mal viendo algo, o digamos una escena de extrema crueldad. Me explico que un niño eso pues no lo entiende, porque el primer problema es que no lo entiende, no tanto que esté bien o mal que lo vea, es que no lo entiende, pero estas películas también están destinadas a un público más que juvenil, pero es que me gusta de estas películas es que también se incluye al público adulto, pero hay que dar también a los niños la posibilidad de que puedan acceder a todas estas cosas, como la Guerra de las Galaxias, o el Imperio Contraataca, por ejemplo. Totalmente. O las de Nolan, del Caballero Oscuro, o sea, que quiero decir que no estamos viendo aquí películas de Ingmar Bergman, precisamente, estamos viendo cosas de un grado de accesibilidad, pero por ese tipo de cosas también a veces pienso que los que nos gusta tanto y estamos todos tan ya tan crecidos con el tema, también tenemos que entender a ese público que quieren captar, ¿de acuerdo? Sucedía una cosa en los años 60, supongo que tú lo sabrás, un poco que cuando se estrenó la serie de Batman, la serie de carne y hueso, pues era una puta mofa, claramente era una comedia, y los fans de los cómics se levantaron en pie de guerra diciendo que eso era una abominación, pero curiosamente nunca hasta entonces habían vendido tantos cómics de Batman en la historia, o sea, había revitalizado DC completamente la serie de televisión. ¿Por qué? Porque la serie de televisión estaba atrayendo a los niños a ese mundo.
Sí, 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 sí. Desde lo elemental, ¿me entiendes? Desde lo más elemental que esa serie no puede existir, o sea, en el mundo de Batman. Y lo mismo pasaba Bueno, con los dibujos animados de Superman de los años 40, que por cierto son una gozada, y las series y las producciones de Republic que había de Batman también, de blanco y negro, y de Superman, era un mundo muy elemental, pero atraían a los niños al mundo de la viñeta. ¿Sabes cuál era el público mayoritario de los superhéroes en los 60? De Marvel en concreto, ¿eh? Te sorprendería igual, ¿eh? Los universitarios. O sea, tenían ya un público adulto, ¿eh? Desde casi sus inicios, ¿eh? Sí, sí, es curioso, ¿eh? Hombre, posiblemente serían esos que fueron niños antes y vieron también a través del cine por episodios, de las series en blanco y negro, o sea, que digamos que la diversificación del mundo del cómic a través del audiovisual, a través del cine, pues empieza en los años, a finales de los 40, es una pasada, de principios de los 50, Sí, cuando sí, ya sí. se empiezan a hacer, pues en plan cutre salchichero ahí, pero empiezan a hacer Batman y Superman, con un tío colgado ahí con los cables que se nota, hay fofete, pero pim, pam, pum, pam, pero los cómics luego los se vendían como churros. Mm. Y por eso es que incluso en eso, en películas de ahora, de hoy, es que no pueden dejar tampoco de pensar en ese tipo de público. Por eso a veces yo digo, tened paciencia, tened paciencia. El giro Marta, vamos a llamarlo, el girito Marta, se puede entender también de otra manera, y está en la película. Yo creo que está en la película, pero no es tanto como que la peli se haya vuelto tonta, porque sí, sino porque necesita también hablar a todas las edades. No los niveles, claro. Mm. Bueno, y así pasa con un poco con todo, ¿no? O sea, con el personaje de Lex Luthor, que creo que de alguna manera cuenta la génesis, sí, pero insisto que se siente forzado, eso es verdad, porque es que, lo siento, veníamos del Joker de Heath Ledger, y el Joker de Heath Ledger sigue siendo para mí el Joker que dio el golpe encima de la mesa, ¿no? O sea, y eso es una presión muy grande, pero lo querían repetir de alguna manera. Y bueno, pues se siente forzado, pero nada es perfecto. No pasa nada, no pasa nada, nos divertimos mucho igual. Porque encima al final, en esta versión de la Liga de la Justicia, nos sale un Joker al final. Sí, También diferente, y también muy, muy de Jared interesante. Leto, Sí. de Suicide Squad, el Escuadrón Suicida. Pero que está aquí mucho más interesante, yo creo, ¿eh? Sí, Que sí, sí, sí. la del Escuadrón Suicida. Sí, eso es. Y por eso mismo que no hay que darle tanta importancia. Yo creo que lo que hay que quedarse es con la poesía de estas cosas, porque, repito, al final estamos hablando de unas historias que me remito a lo que he dicho al principio, que ya las conocemos. Lo que nos interesa es cómo nos la van a contar, y cómo pueden hacer que tenga un calado emocional, y ahora que además con toda la parafernalia digital que hay, con todos los efectos especiales que puede hacer cualquier cosa, eso hace 30 años no se podía hacer, era imposible. Era imposible, ni siquiera se podía cuestionar si se podía hacer una Liga de la Justicia. O sea, costó horrores conseguir un Superman decente con Christopher Reeve, o sea, horrores, y que pasasen otras cosas. Y después tardó muchísimo tiempo, unos 10 años, en que hubiera un superhéroe en cine a la altura de Superman, con el Batman de Tim Burton, 10 años por lo menos, Sí, en el que no hubo nada, nada de nada. Sí, algunas cositas, sí, pero nada que se pueda comparar. Y no hablemos también del Flash que hubo, de serie de televisión de Flash, me acuerdo, del año 91, que es la primera vez que lo vimos ahí, y te echabas unas risas, lo pasabas bien, pero decías, bueno, estos superhéroes algún día dejará también de ser de tíos en mallas, ¿verdad? algo más que eso, y intentando ser como que parezca todo un anuncio de Colgate. O sea, y se consiguió, pero hasta que han tenido su espacio las películas de superhéroes. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿esperas una ampliación? ¿Te gustaría ver una ampliación de todo esto del Snyderverso? ¿O te quedarías así como se ha quedado? Hombre, si es tan bueno como esto, sí, ¿por qué no? Pero yo en principio me quedaría.
yo me quedaría tal cual. No creo que exprimir un poco la... No sé, yo me quedaría tal cual. O sea, me parece que ¿no? El ver estas tres pelis como una trilogía yo creo que está estupendo, además con un final estupendo y ya está. De lo que a lo mejor podría venir algo fantástico, ¿eh? No lo sé, no lo sé, pero bueno. Yo creo que es Viendo... bonito que se cierren las etapas creativas. Porque es obviamente que se va a hacer Batman para siempre y va a haber Supermanes para siempre. Pasarán 5 años, 10 años y Eso pasará igual ya que... tenemos otro Batman, o sea que en Sí, ese sí, hay sentido. otra película de Batman esperándonos, pero yo creo que, aunque estamos un poco ahora de la demanda de queremos más y más y más, y no queremos una película de Godzilla, queremos un universo de Godzilla otra vez, y no queremos una película de Snyder o 3 películas, queremos 20 películas de Snyder como si, como si hacer películas de una forma creativa se hiciese así. O sea, y está demostrado que no. O sea, yo creo que las etapas creativas también hay que respetarlas y decir, bueno, hasta aquí ha dado lo que ha dado de sí. Porque luego nos encontramos con que el Padrino 3 al final no es tan así. Nos, en, nos encontramos que Alien 3 no es tan así, pero había una demanda de, oh, ¿cómo no vamos a querer más de esto? Pues mira, pues técnicamente las cosas son plausibles. Sí, son plausibles, se puede hacer. ¿Se debe hacer? Pues eso es una cosa que ya, en ese sentido, desde luego siempre intentando que nos sorprenda algo. Y ese es el gran mérito de Snyder. Y además, jo, yo cerrando un poquito por mi parte, o sea, diré que la sensación bonita, el mejor cumplido de ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder es que a ratos me estaba acordando del buen sabor que me dejaba Watchmen. Ah, ¿te gusta Watchmen? Sí, sí, me gusta mucho, sí, sí. Vale. Y aunque ya sé que Watchmen va sobre unos personajes muy diferentes, una cosa mucho más En Watchmen tétrica, tengo sentimientos encontrados, como se suele decir. Me parece que no es una mala película, que es una buena película, pero me parece una adaptación de uno de los mejores cómics de la historia, deleznable. sí, ¿verdad? Jo, eso. Pero deleznable. Sí, sí. Es que como el propio Alan Moore dijo una vez muy sabiamente, dice, ¿tú cómo harías una adaptación al cine de tu obra? Y digo, muy fácil, no la haría. Es que, claro, es que partiendo, es que me parece es que no sé cómo llamarlo, ¿eh? Igual soy muy bestia diciendo esto, me parece una prostitución del cómic. O sea, para que te hagas una idea, el final está totalmente cambiado de una manera que le quita el sentido a toda la historia. Cuando Toda viste la historia. tú, cuando viste tu Watchmen, la película, quiero decir, supongo que la veías después de conocer el cómic. Yo el cómic lo conocí con 13 años. Por eso Cogí. digo, sí, sí, sí. Con lo Es cual dije, uno de los cómics que más veces he leído, para que te hagas una idea. y, joder, Y vamos, que se le puede considerar tranquilamente uno de los 5 mejores cómics de la historia del cómic. Y es que además, si la lees, ¿no? Seguro que acabarás estando de acuerdo conmigo que es mejor no hacer ninguna adaptación de esa obra, porque tiene cosas que solo se pueden hacer. O sea, la manera en que concibe Alan Moore el cómic y ciertas cosas de la narrativa solo son posibles mediante el cómic. Trasladarlo al cine le quita toda... Pero es que además, si perviertes el final, que para mí fue la mayor chapuza, yo dije, ostras, pero ¿por qué? ¿Pero qué sentido tiene esto? Es que el causante de, o sea, que el chivo expiatorio sea el doctor Manhattan. Es que esto en el cómic no era así, ¿eh? O sea, es que le quita absolutamente, es una trampa tremenda, ¿eh? Tremenda, tremenda. Ahora, te reconozco que como película, a mí me parece que es una buena película, como película, ¿eh? Ya sé que sí, sí, parece sí, no. contradictorio, pero sí, No, sí, a mí me pareció fascinante, vamos. sí, Sí, sí. pero no conozco el cómic, claro. Pero lo mismo mira, el ejemplo a lo que te pasa, me pasa a mí con Dune, Claro, que conocí la película y para mí la película es de culto, a mí la película de Billy a mí me me gusta. encanta, pero lees la novela y te lees las siguientes novelas y tú dices, ¿hay alguna forma humana de hacer esto en cine decentemente? No. No. Bueno, Jodorowsky quería hacer una peli de 20 horas, ¿no? Es que, claro, Ahora Denis Villeneuve está a punto de estrenar la nueva de Dune, pues yo ya veo el tráiler y
y, hombre, no hay que juzgar por los trailers, pero ya estoy viendo que... Y ya intuyes que... Ya intuyo que con todo, pues, habrá un equilibrio interesante, una vez más, entre película de entretenimiento y película de autor, pero si tú lees la novela te das cuenta que esto tiene que ser novela, para que se entienda o sea, para que el contenido real, y no solamente de duración porque sean muchas hojas, sino por todo el entramado que tiene, pues es que es casi imposible. Y si lo conviertes en una serie de televisión, lo conviertes en un rollo. Porque A mí Watchmen tiene eso, que sí. A ver, admiro los aciertos que tiene la película y dices, ostras, pues sí, mira, joder, esto, la verdad que cosas que en su día hubieran sido imposibles de hacer, pues parece que tienen más o menos un pase, ¿no? En un cómic tan complejo, ¿no? Como es Watchmen y tal, ¿no? Pero me parece una adaptación hiper tramposa. Así como 300, fíjate que es el cómic, no tiene vuelta de hoja, es el cómic prácticamente plano a plano, que es una cosa que le gusta a Snyder mucho, al parecer, ¿no? También basado en una obra, mira que yo soy el mayor defensor de Frank Miller que te puedas imaginar, que hay en este planeta, pero basado en una obra que yo creo que no es tan buena como se dice, ¿no? que es 300, y la película es el cómic, tal cual, y ahí sí me parece que está muy lograda en ese sentido, y a nivel estético me parece que dio en el clavo totalmente, o sea, pero totalmente. Sí. Pero Watchmen tengo esa espinita. Me parece una película directamente que no se debería haber hecho. No se debería haber hecho. Se debería haber hecho lo que se tenía que haber hecho, pero era imposible de hacer, ¿no? Totalmente. Ya, No sé si es posible hacerlo o no, pero... ya, esa es otra, ¿no? Pero no, es que... Ahora, a lo mejor es lo que tú que puedes llegar a decir, intentar hacer Watchmen sin que deje de ser Watchmen y que sea al mismo tiempo una película de entretenimiento para público masivo, eso no lo ves, me supongo, ¿no? No sé si te he pillado. Voy a decirlo de la forma que yo tampoco me he aclarado. Como lo he explicado con Dune, y a lo mejor nos estamos desviando del tema, pero voy a Watchmen. ¿Se puede hacer una buena adaptación del cómic de Watchmen y que al mismo tiempo se esté pensando en un público mayoritario que para llenar las salas de cine y super taquillazo? Es que yo creo que en el caso de Watchmen, no. Eso es. Es que cualquier cosa que hagas distinto le quitas todo el sentido a la obra. Claro. Le quitas todo el sentido, sí. Te anima a que lo leas y ya verás. Sí, me lo pillaré. Seguro que flipas, ¿eh? Sí. Pues bueno, pues Bueno. yo, a ver, te voy a poner en un compromiso. ¡No! Bueno, te pongo. Es una chorrada, pero como a la peña le gustan mucho los calificativos a las películas, como que le pone una nota o algo, a mí no me gusta mucho. Lo por eso, pues qué coño, no lo hago. Sí. Del 1 al 5. ¿Qué nota le pondría? Del 1 al 5, sí. No del 1 al 10, del 1 al 5. Más jodido todavía. 4,25. Bien, yo un 4 por ahí, un 4. Vale, bien. Un 4, por no repetirme por lo del 25. Eso es. Porque está muy bien, joder. O sea, imaginaos, un 5 ya ha sido la rehostia. Aquí coincidimos, nos ha encantado la película, la hemos disfrutado muchísimo y ojalá hubiera más películas con este nivelón, de verdad. ¿No, Sergio? Totalmente, sí. Suscribo. Sí. A mí me gusta mucho. Y luego ya, por supuesto, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá si a lo mejor dentro de unos años todavía descubrimos más cosas de esta película y eso, desde yo luego. Creo que en general, por ya acabar si queréis, yo creo que el tiempo está poniendo muy bien en su lugar a las 3. Bueno, sí. Acaba de salir, ¿no? Pero a El Hombre de Acero y a Batman contra Superman, yo creo que se van a seguir revalorizando. Es que le ha dado un sentido a las dos primeras, le ha dado un sentido mayor, si cabe.
Yo, al menos es la sensación que yo tengo y que la experiencia es redonda cuando ves las tres. Incluso aunque se trate de un formato diferente, pero incluso, fíjate, lo que ha pasado, porque es encuadrado, pero es porque había pretensiones de proyectarla en cine IMAX, pero es que incluso el hecho de volver a ver una película en cuadrado le da un toque retro. A mí me ha encantado, ¿verdad? Muy interesante, como coño, es que hasta en esto es diferente, contándolo de siempre, es como, a mí al principio me gusta el Scope porque, guau, bonito, Cinemascope, guau, hay imagen para ver, pero de repente te lo ponen cuadrado, pero se ve todo tan guay, tan inmenso, tan bonito, que dices, pues ¿por qué no, cojones? O sea, es una forma diferente de verlo. Y no te están cortando nada, porque es lo que es lo que es, o sea, es lo que se filmó. ¿Y qué va a decir yo? Pues nada, pues eso, que es que quería decir algo, pero se me ha olvidado. Oh, ya no te sale. No, ya no me sale. Que dejemos que las películas también pase el tiempo y bueno, que nos gustaría que apareciesen obras maestras siempre, pero las obras maestras, como he dicho yo muchas veces, pues hay que esperar un tiempo para ver si realmente son maestras, si realmente dejan una estela después de ello. Van convirtiendo en obras maestras. Claro, y porque ojalá hubiera una ola de películas que imitasen o que aprendiesen de esta película, pero bueno, lo dudo mucho. Y nada más, que la veáis si no la habéis visto y que os vais a disfrutar mucho. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Muchas gracias por pasar. Y tengo que decir una cosa, ahora que acaba el vídeo, no es la película, ¿eh? El vídeo este no es la película. No sé si habéis dado cuenta hasta ahora, el que creía que era la película, pero no es. Es un comentario. Madre mía, ya verás los comentarios. Bueno. Un abrazo a todos. A ver, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Aquí tengo que darle a confirmar. Confirmando, vale. Pues bienvenidos todos una vez más a... Joder, se me ha olvidado. Hola, amigo. No te acuerdas del nombre de tu programa. Iba a decir, joder, siempre, ostras. Bienvenidos a Cine Entre Amigos. No, ay, Dios mío. Joder, estoy... Repito otra vez. Me empiezo desde aquí. 3, 2, 1.